Vamos a buscar 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, y subraya ahí esa parte, porque si creemos que Jesús resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y miren, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra, de esta maravillosa y esperanzadora carta a los hermanos de Tesalonicenses. Y vamos a ver dos versículos de los cuales podemos extraer muchísimo para aprender, pero no solo para aprender, porque ¿para qué queremos conocimiento, hermanos? Si no lo vamos a poner por obra. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? De nada nos sirve conocer la palabra de ida y vuelta si nosotros, pues definitivamente no ponemos por obra eso que el Señor nos da. Y bueno, es necesario que recordemos un poco de lo que estudiamos la semana pasada. Yo simplemente quiero hacer un breve resumen, porque va a ser fundamental que lo tengamos muy presente para lo que vamos a ver a partir del versículo 13 en adelante, ¿sí? Hoy nada más, les repito, vamos a ver dos versículos, el 13 y el 14. Entonces, es importante de que tengamos presente de cómo inició este capítulo 4, porque será muy importante, como les dije, tenerlo muy presente para lo que vamos a ver el día de hoy. Y si ya lo notaron, ahí en su Biblia ya está abierta, supongo yo, en algunas de sus Biblias el capítulo inicia con un tema. ¿Sí lo nota en su palabra? ¿Cómo dice ahí en su Biblia? ¿Cómo dice? Ok, vayámonos al versículo 1 antes. ¿Cómo empieza el capítulo 4? El título, yo creo que mi Biblia es especial, creo que nada más lo trae. El título del capítulo 4, ¿cómo dice? Ah, sí lo trae, creí que... No eres especial. Miren, la vida que agrada al Señor, eso es lo que yo deseo en el Señor que usted tenga presente en todo lo que vamos a estudiar a partir del versículo 13. La vida que agrada al Señor. No responda, mi hermano, no responda a estas preguntas que de alguna manera son preguntas retóricas, ¿no? Y que en sí mismos nos tenemos que responder. La vida que está llevando agrada a Dios. No respondan, porque muchos lo sabemos muy bien si nuestra vida está agradando a Dios o no, ¿sí? Su vida está agradando a Dios, mi hermano, porque lo que vamos a ver es precisamente que el Señor va a volver. Eso es lo que trata esta maravillosa carta, acerca de la venida del Señor Jesucristo y todos los misterios que están revelados ahí en esta carta. El apóstol Pablo le va dándole el cierre a esta sección de la carta con algo muy interesante. Básicamente es el penúltimo capítulo de esta carta. Esta carta trae 5 capítulos y ya empezamos el capítulo 4. Y el apóstol sigue dando instrucciones, sigue dando enseñanza, instrucciones prácticas de cómo Dios quiere que usted y yo, que su iglesia, la novia de Cristo, cada persona que hemos creído en el Señor tenga y lleve una vida que agrade al Señor. Entonces, los versos del 1 al 12 son fundamentales y necesarios comprenderlos en su totalidad, porque establecen el estándar de vida que Dios demanda de cada uno de los que nos decimos que somos sus hijos. ¿Usted es hijo de Dios? Entonces necesitamos agradar al Señor. Necesitamos estar viviendo una vida que agrade al Señor.
Y Él en su palabra nos muestra el estándar de vida que Él demanda. Pero muchos tienen miedo a los mandatos de Dios. Y Dios dice en su palabra, dijo Juan, mis mandamientos no son gravosos. Y es verdad. Por ejemplo, mentir. Bueno, el que está acostumbrado a mentir, pues va a ser difícil. El que es orgulloso, el que es adúltero, claro que no lo quiere y se le hace difícil y complicado. Pero cuando tú te habitúas a vivir lo que has entendido de la vida de Cristo, vives la vida que a Él le agrada. Amén. Si estamos, no se me van a dormir. Ahorita me quito para que yo los vea. Bueno, Dios, aquí en su palabra está el estándar de vida que Él nos dice, y está de todos los temas, ¿sí? Entonces, a manera de resumen de la prédica pasada, recordemos 3 puntos principales que menciona esta porción del 1 al 12 y que nos servirán de antesala para la enseñanza sobre la parusía, que empieza a partir del verso 13. Parusía, hermano, ¿de qué estás hablando? Ya hablas en otro idioma. Bueno, mis hermanos, hago el paréntesis. ¿Qué es la parusía? Así en simple, en lenguaje muy sencillo. La parusía, del griego parousia, que literalmente significa presencia, llegada o venida. Es lo que a partir de hoy vamos a estar estudiando, la venida, la llegada de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. ¿Cuántos le esperan? Amén. El regreso, la llegada, la venida de nuestro amado Redentor, de nuestras almas, el Señor Jesucristo. Cierro paréntesis, eso es la parusía. Y más a detalle vamos a ver después los siguientes domingos acerca de esto. Hoy nuestro tema, lo tenemos por ahí, se titula No estén tristes. ¿Cuántos vinieron tristes hoy, mis hermanos? No respondan. Ya les dije que hay preguntas. Cuando yo le diga que responda, responde. ¿Cuántos vinieron destrozados, abatidos, cansados, cargados? Pues hoy te dice el Señor, ¿cómo te dice? No estés triste, no estés triste. El Señor regresa, el Señor va a regresar, y para estar preparados para esa gloriosa venida de nuestro Salvador, el apóstol en este capítulo exhorta, ruega y anima a los hermanos de Tesalónica y a nosotros también a vivir una vida que agrade a Dios, por lo que hace 3 llamados importantes que cada uno de nosotros tenemos que tener muy presente y considerarlos, si es que estamos esperando al Señor. Ese es el contexto. Si estamos esperando al Señor, tienes que considerar lo que dice los versículos del 1 al 12. Y yo les pregunto, ¿cómo le están esperando? ¿Cómo le estás esperando, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo le estás esperando, joven, señorita? ¿Nuestra vida agrada al Señor? ¿Estamos viviendo una vida que agrada al Señor? ¿El Señor está complacido con la vida que estamos llevando? Son palabras para meditar. Guárdelas en su corazón y que el Señor les muestre. Y el exhorto del apóstol Pablo es nos hace un llamado a la santidad. Estos fueron los puntos que se vieron la semana pasada. Nos hace un llamado a la... Ay, no puse a tiempo, perdóneme. Ya nos vamos a ir más tarde. No puse el tiempo. Pero bueno, llevamos algunos pocos minutos. Primero, en los versículos 3 al 8, Él nos hace un llamado a la santidad, pero en específico a la santidad sexual. Este fue el punto más extenso que vimos la semana pasada y muy enfático también en la palabra del Señor.
no del apóstol propiamente, sino de nuestro Señor Jesucristo. Pablo instruye a los tesalonicenses y a nosotros a diferenciarnos del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. A diferenciarnos de los que no conocen a Dios. Y con esta parte de la carta los instaba a diferenciarse, en específico a los tesalonicenses, de la cultura liberal que se vivía en esos tiempos. Y enfáticamente insiste que Dios tiene una voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre? Que se santifique, nuestra santificación. Específicamente que tiene que ver con apartarnos de los pecados sexuales, mis hermanos. De la porneia, como lo menciona la misma palabra en su idioma original. Y entendemos perfectamente bien qué es eso. Lo entendemos, todos lo entendemos. Que seamos fieles al matrimonio, que no tengamos relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio, de abstenernos de todo tipo de pornografía o pecado sexual. Así que varones, qué bueno que vienen ya los temas de varones para nosotros, porque es necesario tocar estos puntos. Muchos varones, muchos hombres están atados a esto. No tomemos a la ligera estas palabras de esta parte de la enseñanza, porque pues eso trae su consecuencia. Fíjense cómo dice 1 Corintios 6, 9 al 10 en Reina Valera. Dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, no erréis. Ni los fornicarios, ahí están, pecados sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, pecados sexuales, ni los afeminados, pecados sexuales, ni los que se echan con varones, pecados sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. No, así que no ponga excusas de que, hey, hermano, es que luego todavía quedan unas serpientes ahí que de pronto salen. No, hermano, esa no es la vida que agrada al Señor. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios, no participarán del reino de Dios. Y Pablo les exhorta a la santidad, nos exhorta a controlar nuestros propios cuerpos en santidad y honor, y no en pasión desordenada. También nos hace un llamado al amor fraternal, versículos 9 al 10. Y Pablo les reconoce, les dice hermosamente: ustedes ya aman y aman demasiado, de verdad. Qué padre se manifiesta el amor de Dios entre ustedes, Villahermosa Sur. ¿Ah? ¿Cómo ven? Es visible desde muy lejos cómo ustedes son una iglesia unida, tesalonicenses. Y entonces les dice que él no necesita escribirle mucho sobre esto, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse, a cómo deben amarse unos a otros, a respetarse, a ser prudentes, mis hermanos. El énfasis aquí no era cumplir o amar por amar, sino que era sobreabundar, como dice la misma palabra, sobreabundar, o sea, más allá. Los instaba que ese amor que ya mostraban a los hermanos de Macedonia siga expandiéndose más a otros más, a más gente, como bien lo dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 32 al 35. ¿Qué mérito tiene que solo ames a quien te ama? ¿Qué mérito tiene? Eso, dice la palabra del Señor, ya lo hacen los mundanos, los que no conocen a Dios, los paganos, los que no conocen a eso ya lo hacen. El desafío entonces, mis hermanos, es guardarnos en pureza para el Señor, amar más y más a nuestros hermanos y más, y más a aquellos que nos cuesta amar. ¿Verdad? Sí se sintió. Más aquellos que nos cuesta amar, porque sí los hay, que solamente amamos a los que nos aman. Y por último, Pablo
habla acerca de la ética del trabajo y una vida quieta, reposante, versículos 11 y 12. Y aquí este punto es importante que lo tomemos porque aquí nos va a dar la entrada a nuestro estudio el día de hoy. Al parecer algunos miembros de la iglesia estaban tan emocionados, pero también estaban otros confundidos por la venida de Cristo. Tanto que algunos habían dejado de trabajar. ¿Sí recuerdan que lo dijo el hermano, el pastor Ricardo? Habían dejado de trabajar. No, pues ya, ¿para qué chambeamos? Si ya viene el Señor. Ok, ¿y qué? ¿Vas a vivir de rebanada de aire? No, pues iban y pedían. No, pues mira, es que como sabes que viene el Señor, pues ya no tengo para las tortillas, no sé si me puedes ayudar. Y eso es lo que hacían. Eso es lo que hacían. Dejaban de trabajar y estaban confundidos, entendieron mal el mensaje por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces les piden que vivan una vida tranquila, sin meterse en problemas, que vivan una vida en paz y que debemos, y de ellos debían de ocuparse de sus propias responsabilidades entre tanto el Señor regresa. Y esa misma indicación sigue vigente para usted y para mí, mis hermanos. ¿Tenemos que trabajar? ¿Sí o no? Porque el que no trabaja, bueno, no lo sabemos muy bien. No lo sabemos muy bien. Entonces, les ordena trabajar con sus manos por dos cosas. Una por testimonio y la otra por independencia. Uno, para que los que no son cristianos no estén hablando, porque ¿cómo hemos pisoteado el nombre de nuestro Señor cuando no hacemos lo que realmente debemos hacer, lo que es justo, lo que es recto? Si nos detiene un tránsito porque vio algo en nosotros, en nuestro auto, y resulta que es así, o porque te pasaste un alto, por lo que quiera que sea, tú lo sobornas, pues entonces, mis hermanos, hay un problema. No es una vida que agrade a Dios. No es una vida que agrade a Dios. Y ¿sabes qué? Si esa persona no conoce a Dios, pues menos lo va a querer conocer. Si se entera que eres cristiano, no, pues ¿cómo es cristiano si yo lo detuve y me dio una buena mochada? Que le salió más barato que yo lo llevara al corralón. No, mi hermano, entonces debemos dar testimonio y no dar molestias. Entonces, mis hermanos, era muy importante tocar estos puntos antes de entrar al tema de la parusía, porque Pablo está estableciendo un equilibrio para que no estemos divagando, confundidos con cosas que no son. La misma palabra de Dios hoy nos va a mostrar las cosas que son. Lo que está escrito ahí es lo que es. Y básicamente los versículos 1 al 12 nos dice que mientras el Señor viene, vivan así. Antes de que el Señor nuestro Redentor regrese por usted y por mí, tenemos que vivir una vida que le agrade. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, denle un fuerte aplauso al Señor, creo que Él se lo merece. Y entonces entra Pablo ya en el versículo 13, como diciendo, y sobre el regreso del Señor, esto es lo que deben saber. Y a continuación vamos a extraer dos puntos claves para la enseñanza de estos dos versículos. El primero, que no debemos sustituir la revelación divina por la especulación humana. Es un problema que muchos a veces tenemos por una mala o incorrecta interpretación de la palabra de Dios. Y la segunda, la incredulidad genera duda, genera confusión, y como resultado da tristeza, desánimo, desesperanza, desaliento. Leamos otra vez. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza.
La importancia de conocer a Dios, mis hermanos, es muy importante. ¿Cómo dices que conoces a Dios si no lees su palabra? Si no lo conoces a través de su palabra. El apóstol dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Primeramente, Pablo les habla y nos habla a los adelfos. ¿Cómo, hermanos? Ya nos cambiaste el nombre. Bueno, hermanos, viene del griego adelfos, que son los hermanos y compañeros que comparten la misma fe. ¿Usted es un adelfo? Aquí sí hay que responder. Bueno, amén. Ese es un adelfo. Somos hermanos, somos compañeros porque compartimos la misma fe. ¿Verdad que sí? Es una realidad que en cuanto al tema tocante sobre la muerte, hay muchas suposiciones, muchos mitos, muchas leyendas, que lo peor de todo es que lo creen. Y el apóstol y nuestro Señor Jesucristo desean que en este tema y en cualquier otro, que cada seguidor suyo no seamos ignorantes. Ay, hermano, me estás llamando fuera. Bueno, es que ahí los dice la palabra de Dios. ¿Sí lo está leyendo? No queremos, hermanos, que ignoren, que no seamos ignorantes. ¿Acerca de qué? Pues de todo lo que dice a continuación, que no desconozcamos. Ignorantes, del griego agnoeo, que significa desconocer, ignorar algo, no saber algo o simplemente no entender. Y ese desconocimiento era motivo de oración de Pablo para las iglesias. Fíjense cómo dice Colosenses 1:9, nueva traducción viviente, y dice así: así que desde que supimos de ustedes, de los colosenses, no dejamos de tenerlos presentes. ¿En qué? En nuestras oraciones. ¿Y qué pedía Pablo? Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de qué, hermanos, de su voluntad, y que les conceda qué cosa, hermanos, sabiduría, y qué más, comprensión espiritual. Esa debe ser nuestra oración cuando escuchamos un mensaje, que seamos guiados, un mensaje de Dios, una enseñanza, que seamos guiados por el Espíritu. Que oremos y que el Señor nos dé la sabiduría, que nos conceda esa sabiduría y esa comprensión espiritual. ¿Para qué? Para no andar divagando con cosas que no son, que no dice la palabra de Dios. ¿Qué conocimiento de Dios tiene usted sobre la muerte física? Porque ese es nuestro tema. ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de la muerte física? ¿Qué pasa cuando muere usted? ¿Qué va a pasar? Muchos pues todavía ignoran eso, justamente como los tesalonicenses. Y Pablo dice, no queremos que ignoren. Pues yo no sé, yo creo que me voy a quedar encerrado allá en el hueco que compré en el recinto memorial. Y pues no sé, pues quiero que el Señor me vaya a despertar. Pues simplemente no sé, yo creo que no hay vida después de la muerte. ¿Sí han escuchado eso? Nadie sabe, nadie supo qué, y nadie sabrá qué hay más allá de la muerte. Pues oh sorpresa, los que son hijos de Dios sí lo saben. Y sí lo podemos llegar a saber, porque las palabras lo enseñan. Es más, Jesucristo el Señor es la prueba de lo que hay después de la muerte. ¿Ven? ¿Ya le está entendiendo? Pues bueno, pues vámonos ya. Entonces, ¿qué conocimiento tiene usted? Porque algunos incluso tienen miedo hasta de morir. Cuando caen enfermos, inmediatamente van y buscan en las redes, en la web, ¿qué tengo? Porque creo que
ya tengo cáncer aquí con la uña que se me quebró y me voy a morir. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre la muerte física? En este caso, miremos el conocimiento que tenía el rey David, por ejemplo. El rey David, ¿cómo tenía ese conocimiento tocante al tema de la muerte? Pero es un conocimiento basado en Dios. Acompañen por favor a 2 Samuel, versículo 12, 16 en adelante, en Reina Valera. Y vamos rápido. Entonces, David, acuérdense, pues había tomado a Betsabé, y de esa relación ilícita surgió un bebé que nació y no nació bien. Entonces David, ¿qué hacía David? Rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. David sabía, y también sabía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y al 7º día de nacido, el niño murió. Y temían los siervos de David hacerles ver que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, decían estos siervos. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Lo que creen, eso es lo que creen los que no conocen a Dios. Estos siervos creían que David, al verlo desgarrarse, siempre se me van algunos tecladazos, lo veían desgarrarse y estaban preocupados porque ¿qué vamos a hacer? No, se va a poner mal David, ¿qué va a suceder? ¿Le decimos o no le decimos? Pero David conocía a su Dios. Miren, mas David, viendo a sus siervos, versículo 19, hablar entre sí, ahí como decimos acá, cuchicheando, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo a sus siervos. Ya no fue necesario, qué bueno que ya le tuvimos que decir, qué bueno que se enteró, que nos vio. David dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David, miren el entendimiento que tenía David sobre la muerte. Se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Como lo cantamos hace rato: mi alma anhela estar en tus atrios, Señor. Así estaba, fue y adoró. Esto es conocimiento de Dios, no es estar confundido como los siervos. Después vino a su casa y pidió, y le pidieron y le pusieron pan y comió. Versículo 21, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que estás haciendo, David? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? O sea, por el niño hace un momento, viviendo aún, ayunabas, llorabas, y muerto él, te levantas como si nada y pides pan y te vas al templo. Como diciéndole: ¿qué has dejado? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Has dejado de orar, ayunar y de llorar a tu recién fallecido? Te vas al templo, adoras y cantas como si nada hubiese pasado. ¿Te sientes bien, David? Hay que seguir llorando, hay que seguir lamentando por 9 días, por el, ¿cómo le dicen? El cabo de año y todo. Pero David no ignoraba los dichos de Dios, conocía a Dios. Versículo 22. Él respondió: miren, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Oraba por sanidad, algo válido. Mas ahora, versículo 23, que ha muerto,
¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él, ¿qué dice? ¿Se dan cuenta el entendimiento que tenía David acerca de esto? ¡Qué tremendo! Él conocía a Dios. Mi hermano, si usted aún cree que los muertos regresan, me temo que aún no conoce al Dios de la Biblia, lo cual dice que los muertos no regresan, como acabamos de leer ahí. No regresan en ninguna fecha. Tampoco andan deambulando por doquier. Tampoco se aparecen a nadie. Ay, es que vi a mi tatarabuelita, la pude conocer. Me habló. No se aparecen a nadie. No son ánimas en pena tampoco. No hay oraciones o rezos, como usted quiera llamarle, que cambie el estado de una persona ya fallecida. Nada de eso. Más bien, como dice David, yo voy hacia ellos. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Se comprende, hermanos? Para que vayamos entendiendo un poco el concepto acerca de la muerte física. El concepto que el cristiano tiene sobre la muerte. Fíjense, ahora dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren, ya lo dijimos, que no tengan el conocimiento certero acerca de los que duermen. Pablo, para referirse a los que duermen, usa un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es una expresión suave y decorosa para referirse hacia la muerte. ¿Por qué lo usa así? Porque sabe y entiende que el dolor por la pérdida de un familiar en muchas ocasiones es fuerte, ¿sí o no? ¿Sí se entiende, verdad? Es fuerte, pero también es una realidad. Nuestro Señor Jesucristo en múltiples ocasiones se refirió hacia la muerte así, de esa forma. Cuando Lázaro, su amigo, Lázaro ya duerme, le dijo a sus discípulos. Y los discípulos, bueno, Señor, si ya está durmiendo, pues vamos a levantarlo, ¿no? Pues ¿qué hace ahí de flojo? Mas él hablaba de la muerte física, ¿sí? Y así de las niñas que sanó, se refería a esta parte de la muerte. Pero Pablo usa de esta forma la palabra de una manera suave, decorosa, para referirse hacia la muerte. Él entiende el dolor que sentían los tesalonicenses. Oye, es que mira, pues cuando te fuiste ya ves que se armó con Jasón ahí la cosa y tuviste que salir huyendo, pues ahí murió, pues no sé, póngale el nombre que usted quiera. Y luego murió también mi sobrino y mi hijo y mi papá, y entonces ellos estaban tristes. Y Pablo dice, no ignores a los que duermen, por los que duermen. Sin duda, la muerte, la ausencia de un ser querido que ya no le veremos más, es un suceso doloroso para cualquiera, ¿verdad? Al menos que seas un témpano de hielo. Pero para todos es un suceso doloroso que esa persona ya no va a estar con nosotros, ¿verdad? Y así se sentían los tesalonicenses. Pero el apóstol Pablo desea transmitirles fe y esperanza a los hermanos de Tesalónica, que se encontraban muy tristes por el fallecimiento de sus seres queridos. Y en su breve estancia en Tesalónica, ¿se acuerdan? ¿Cuántos? Se pregunta ya, esto es ya de examen, ¿cuántos fines de semana estuvo Pablo en Tesalónica? Ándale, ya esa ya la tiene bien aprobada, mi hermano. Se sabe la Biblia, En su breve estancia por Tesalónica, el apóstol no dejó de enseñar un tema, no dejó pasar por alto y enseñar un tema fundamental como es la parusía, la venida de nuestro Señor por su iglesia.
Tal vez fue un estudio muy rápido que no le dio tiempo de explicar más cosas a profundidad. Es en Jesucristo nuestro Señor que hoy tenemos la revelación que en su momento ellos no tuvieron. Hoy nosotros tenemos todas las cartas, todo el Nuevo Testamento terminado, ¿verdad? Y podemos entender todo lo que está en el Antiguo Testamento. Y ellos, pues, básicamente Pablo les muestra sobre la muerte. La revelación de Pablo estaba basada en el hecho histórico de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien conquistó a la muerte. Fíjense cómo dice, por favor, si me ayudan con 1 Corintios 15:12. ¿Lo tenemos? Ahí está. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y Pablo tomaba esa base para explicar acerca de la resurrección. Pablo siempre usaba la palabra dormir para referirse a todos los creyentes que habían muerto, de la misma forma que la usó nuestro Señor Jesucristo en Juan 11 al 13. Donde dice, por ejemplo, dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, me voy para despertarle. Versículo 12, dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará entonces. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño, y jamás había sido así. Hablaban de la muerte física. Y hoy podemos entender que la muerte es el estado del cuerpo sin vida, cuando ya no está el alma y el espíritu de aliento en ese cuerpo. Por ejemplo, Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entendían que cuando ya no está el alma y el espíritu, el aliento de vida en el cuerpo ya estaba inanimado, muerto. No hay aliento. Yo no sé, yo creo que muchos hemos tenido esa experiencia de ver a personas así y parece que están durmiendo, ¿verdad? No hables tan fuerte porque lo vas a despertar, así de esa forma pareciera, pero ya no hay aliento, ya no hay espíritu. Y la Biblia es muy clara cuando habla acerca de lo que sucede cuando sus justos, ¿escuchó bien? El que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo, por haber creído en Él, es clara cuando habla acerca de cuando sus justos mueren. Pablo no dijo que el alma duerme cuando uno muere. Eso no lo está diciendo. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a sacar el sustento bíblico. Sino que aclaró que el alma del creyente va a la presencia del Señor. El versículo 14 nos los dice: así también traerá con Jesús a los que durmieron con Él. Durmieron en Él. Miren, nosotros debemos sentirnos gozosos por lo que a continuación vamos a leer en las Escrituras, en la palabra de Dios, para que ya, si tú le tienes miedo a la muerte, no lo tengas, porque entonces estás confiando en tu carne y no estás confiando en el poder de Dios. En la muerte el espíritu deja el cuerpo y el cuerpo duerme y deja de funcionar. Matemática básica, ¿verdad? ¿Todos entendemos eso? ¿Sí? Bueno, el alma y el espíritu, ¿a dónde van? Y esa es la duda de muchos, la confusión de muchos. El alma y el espíritu van a la presencia de Dios si la persona ha recibido a Cristo como su único, suficiente Salvador y como su Señor. Y esa persona vive
como a Dios le agrada. Da frutos. Y cuando muere, el alma y el espíritu vuelven a Él. Nosotros, hermanos, no fuimos creados para morir, pero el pecado entró por un hombre y por un hombre toda la condenación para todos, por cuanto todos pecaron. Segunda de Corintios 5, 6 al 8 dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos, ¿en qué, hermano? En el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, tenemos, sí, el Espíritu Santo habita en nosotros, es una promesa que el Señor nos dio. La realidad es que estamos ausentes de la presencia del Señor. Y espero que entiendan esto, ¿sí? Su presencia está aquí, está en este lugar porque su Espíritu está aquí, su Espíritu Santo, ¿sí? Pero la realidad de las cosas es que no estamos con el Señor, como usted está con la persona que está ahí al lado, físicamente, ¿sí lo entiende? Entonces, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, y escuchen bien, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea, dejar este mundo y estar presentes al Señor. Eso es un sustento que nos indica que estar ausentes del cuerpo, que todos aquellos que durmieron y creyeron en el Señor y ahora duermen, pues lo único que está ahí es este cuerpo corrupto, descomponiéndose, pero el alma y el espíritu, lo que hace que le dé cuerpo, le dé vida a este cuerpo, están con el Señor. Están con el Señor. Filipenses, uno más, mire, Filipenses 1, 22 al 23 dice, en traducción lenguaje actual, por favor, Filipenses 1, 22 al 23 dice así: en realidad no sé qué es mejor. El mismo Pablo, el que enseña acerca de la muerte, él enseñó muchísimo acerca de la muerte. En Corintios habla mucho, en Corintios 15 pueden leerlo todo acerca de la muerte, cómo Jesús venció a la muerte. Y dice aquí Filipenses 1, 22 al 23 en traducción lenguaje actual, dice: en realidad no sé qué es mejor. Y esta debe ser nuestra manera de pensar. Y me cuesta mucho trabajo elegir en caso de seguir con vida. Ahí está, cuerpo con vida. Puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es, hermano, ya no le tengan miedo a la muerte. Esto hablaba o nos dice que inmediatamente, a mí me llena esto de esperanza, mis hermanos. Inmediatamente después de morir, nuestra alma y nuestro espíritu, que es lo que le da vida y sensibilidad a este cuerpo corrupto, inmediatamente nos presentaremos delante de nuestro Redentor. ¿No es glorioso eso, mis hermanos? Que inmediatamente que tú cierres los ojos, inmediatamente te vas a encontrar con el Señor. Si es lo mejor que al cristiano le puede suceder y lo que más debemos anhelar, estar con el Señor, con Cristo, amén. La tristeza, mis hermanos, que embarga, que a muchos les embarga es por el desconocimiento de la verdad. Y es que el contexto histórico de la época de los de Tesalónicas y el desconocimiento del poder de Dios para resucitar a los muertos daba como resultado una profunda tristeza en las personas y en estos hermanos, fatalidad, indignación de la muerte. Pero para la gente de ese tiempo, para entender por qué ellos se entristecían mucho, tenemos que entender o adentrarnos al dato histórico cultural de ese momento, porque para la gente de ese tiempo, así como acabamos de leer,
de David. El niño nació y murió a los 7 días, nació enfermo. Ellos se dieron cuenta que estaba enfermo y murió. Bueno, pues miren, en aquellos tiempos la esperanza de vida era entre los 26 y 35 años. Algunas veces era tan bajo, principalmente por la altísima mortalidad infantil, como sucedió con el hijo de David. Si una persona lograba superar la niñez, podía vivir 50, si bien le iba a 60 años. Aún así la muerte seguía siendo común por las enfermedades, por la guerra, por la falta de medicina, por las condiciones sanitarias, cosas que hoy pues nosotros tenemos otra calidad de vida y podemos, algunos pues han llegado a vivir hasta más de 100 años, ¿no? O sea, 101, 105, 109, pues yo he escuchado hasta 109, 110, no recuerdo. Y esto, la evidencia de esto es que habían epitafios que declaraban la indignación sobre la muerte, que mostraban fatalismo, desesperanza y profunda tristeza. Algunos epitafios decían: no era, fui, no soy, no me importa. Caminante, detente y llora, porque yo también fui como tú, ahora soy polvo y nada más. Viví mientras pude, ahora la noche eterna me cubre. Después de la muerte no hay nada. Así, de este tipo de cosas enseñan el contexto histórico de los libros acerca de esto, ¿sale? No es algo que yo me haya inventado, ahí está. Este tipo de expresiones muestran que para muchos la muerte era el fin absoluto, como para muchos. Creen que con quitarse la vida ya van a resolver todos los problemas. No vas a resolver ni un problema, lo vas a empeorar todavía más. Porque no eres dueño de tu vida. Dios es el dueño de tu vida. Y Él dice cuándo y cómo. Él lo dice, Él lo determina, no tú. Es Él. Recordemos, mis hermanos, que los tesalonicenses creyeron que Jesús volvería. No dudaron en esa promesa, creyeron que todos recibirían vivos al Señor. Esa era la mentalidad. Pero cuando un ser querido se adelantaba y moría, ellos pensaban que se iban a perder este gran evento de la venida del Señor. Y eso es lo que los ponía muy tristes. Y Pablo los alienta y los anima a dejar ese sentimiento, y también a nosotros. Fíjense, un hombre le dijo a otro hombre que acababa de perder a su amada esposa. Le dijo: oí que perdiste a tu esposa. Oh, de verdad lo siento tanto, lo siento mucho, mi hermano. Y el hombre replicó y le dijo: no la he perdido, mi amigo. Ya que uno no puede perder algo cuando sabe en dónde está. Y yo sé dónde está ella. Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros sabemos dónde están los que han partido con el Señor. Sabemos dónde están. Les veremos, les volveremos a ver. Pero recuerden, en esta enseñanza no estamos estudiando la parusía todavía. Estamos hablando de esa tristeza que embargaban a los hermanos de Tesalónica. Estamos estudiando el estado en el que el cristiano debe estar antes de que el Señor venga por nosotros, sea que durmamos o estemos vivos cuando Él regrese. Amén. Ahora, ¿por qué es que había esa desesperanza en la iglesia de Tesalonicenses? ¿Cuál era el origen principal de esa tristeza? Escuche lo siguiente, dice el versículo 14, es lo que estamos estudiando. Porque si creemos, le dije al principio que subrayara eso, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Hermanos, el origen del problema de la tristeza, del desánimo, de la desesperación,
de la aflicción en los tiempos difíciles o tiempos de prueba. Cuando estamos decaídos, desesperados, afligidos, muchas veces viene por incredulidad, por no confiar en nuestro poderoso Dios. Y la incredulidad nos hace olvidar todo lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado a lo largo de toda su palabra, a través de sus siervos como Pablo hoy que estamos estudiando. La incredulidad nos hace olvidar las promesas de Dios, mis hermanos. Si decimos que creemos en Él, debemos de creer todo lo que está en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, ¿cómo es nuestra reacción ante las situaciones difíciles que pudieras estar pasando hoy? Cuando no hay ni para las tortillas, puede ser. Cuando hay una grave enfermedad en algunos de los miembros de la familia o en ti. Cuando no hay trabajo o ante la pérdida de un ser amado. ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Cómo podemos hablar de una gloriosa certeza, de una gloriosa seguridad en Dios, en el Dios que hemos creído si no le conocemos? ¿Cómo atrevernos a pensar que nuestra esperanza no es una mera ilusión, sino algo que Dios mismo nos promete y nos garantiza en sus evangelios? La respuesta está en la resurrección, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. En la resurrección de Él podemos ver el gran poder de Dios para cualquier situación que se nos presente. ¿Usted cree que el Señor Jesús, aquí sí responda, ¿usted cree que el Señor Jesús está vivo? Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso entonces a Él. Entonces, cuando la palabra de Dios nos asegura que Él mismo nos resucitará, creemos que eso que Él dice es fiable, porque Dios es fiel, porque Dios ya nos los ha confirmado. ¿Cómo? Resucitando a Jesucristo nuestro Señor. Juan 5:21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 5:28-29 dice: no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro, ¿cuántos? Todos. ¿Qué van a hacer? Oirán la voz, todos oirán la voz de Dios, incrédulos y crédulos, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. ¿Dónde estás tú hoy parado? Eso es lo que tienes que meditar. Oye, hermano, tú me estás metiendo miedo. Claro que no. Si vas al médico, con todo respeto a los médicos, y te dice: vas a morir, ¿te estará metiendo miedo? Te está diciendo la verdad. Te tienes que cuidar, tienes que alimentarte bien. Bien. Oirán su voz, versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Estos, los que hicieron lo bueno, fueron lo mejor que podemos hacer. No son obras, es que haber creído en Jesús. Eso es lo bueno que cualquier persona puede hacer. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, como no creer en Él, como dice su palabra en Juan, los que no creen ya han sido condenados, simplemente por no creer. Esa es la diferencia. ¿Crees o no crees? A resurrección de condenación. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga, ¿qué cosa?
vida eterna. Inmediatamente estaremos con el Señor en el momento que dejemos de dar el último aliento. Porque dice, y yo le resucitaré en el día postrero, un cuerpo nuevo, un cuerpo incorrupto. Esto corruptible tiene que morir. ¿Lo crees? Lo mismo, fíjense, los mismos discípulos, sus seguidores. Pero no crean que somos mejores que Él, no se crean que somos mejores que ellos. Ellos estuvieron caminando con el Señor Jesucristo. Escucharon su voz, su palabra, sus enseñanzas de primera mano. Nadie les contó, nadie les dijo. Lo escucharon. Ellos no creyeron en la resurrección del Señor. ¿Cómo, hermano? Bueno, ahorita vamos a ver. ¿Está listo? Hubo un tiempo en que el Señor Jesús en varias ocasiones les dijo: me van a perseguir, me van a tomar preso, me van a golpear, me van a crucificar, me matarán, pero no se preocupen, en breve, en 3 días, en el conteo de los hebreos, no vamos a entrar, hermanos, 3 días, la contabilidad hebrea es, tranquilos, hermanos. El Señor resucitó, que es lo importante. Pero no se preocupen, porque en breve, en 3 días, 72 horas, volveré a estar con ustedes. Así les dijo, pero ellos no respondieron amén. Se pusieron tristes. Miren, Mateo 17, 22 al 23 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Sí, Señor, te vamos a esperar, amén. Solamente 3 días, Señor, o sea, ni uno más ni uno menos. No dijeron eso. ¿Qué pasó? Se entristecieron. Y no solamente así, en gran manera se entristecieron. Bastante, mucho. Los tesalonicenses estaban en esa confusión en cuanto a ese tema por la falta de ese conocimiento. Posiblemente el apóstol no alcanzó el tiempo para enseñarle los detalles que hoy usted y yo conocemos. Tenemos la palabra ya completa. Tenemos el consejo de Dios completo. Y esa actitud de confusión es la misma que los seguidores del Señor Jesucristo tuvieron justo el mismo día que el Señor resucitó. Por ejemplo, miren, Marcos 16. Ahí estaban las Marías y una mujer más. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Desconocimiento. Jesús ya no estaba ahí. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, porque llegaron, se asomaron y quizás vieron de lejos: híjole, ¿qué hace la piedra por acá? Y allá está no sé si la piedra rodó. Bueno, no viene en la Biblia, hermano, estoy parafraseando. No se me vaya, por favor. Vieron la piedra separada de la cueva. Y ellas decían entre sí, bueno, antes se iban preguntando quién removerá la piedra de la entrada del sepulcro, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. ¿Y qué les pasó? Se espantaron. Mas él les dijo, ¿qué les dijo? No se asusten. Miedo, incredulidad. Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado.
¿qué hacen aquí? Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Ustedes mismos lo trajeron, lo embalsamaron, lo envolvieron, le pusieron el sudario, pero ya no está. Pero vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. ¿Cómo? Como Él les dijo. ¿Cuándo se los dijo? ¿Cuándo se los dijo? Antes de morir. En la cena, dice la hermana. Se los dijo antes. Versículo 8. Y ellas se fueron, salieron por patas. Un espíritu, un fantasma, ellos creían así. Huyeron del sepulcro porque les había, ¿qué cosa? Tomado temblor y espanto, confusión, hermanos. Y como estaban tan confundidas, no entendían, no decían nada a nadie. ¿Por qué? Tenían miedo. La incredulidad en ellos les generó duda, hermanos. Y la duda les generó miedo. Eso mismo sucede en nosotros cuando no creemos en el poder de nuestro Dios. Nos genera dudas y nos genera miedo. ¿Sí? Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice Juan 20:29. Y esos eran los tesalonicenses y ahora nosotros. Hermanos, la incredulidad genera tristeza, no permite recordar las palabras de Dios. Como estás tan envuelto en tu dolor, en tu problema, muchas veces olvidas el poder de Dios y la palabra de Dios. Juan 20:11-17. Vamos a seguir con el mismo relato. Porque no creían la resurrección, que el Señor había resucitado. Pero María, esta misma María, o sea, los evangelios se conectan, ¿sale? Hay diferentes ópticas entre uno y otro, ¿verdad? Pero nos dan el mismo mensaje. El mismo mensaje, ¿cuál es aquí? Que no creyeron la resurrección. Pero María estaba afuera llorando, estaba triste, desconsolada junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste hoy? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Pero el miedo no la dejaba ver a Jesús. No sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el cuidador de allí del huerto, de esa área, del campo, le dijo: Señor, si tú las llevas, todavía no se había dado cuenta María. Si tú las has llevado, dime dónde las has puesto y yo lo llevaré. Jesús les dijo: María, con esa voz de autoridad, ¿no?, que reconoceremos cuando Él nos llame. María, volviéndose ella, dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y le vuelve a decir el Señor Jesucristo: mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a su Padre, y a mi Dios y a su Dios. Ahora María es enviada a darle el anuncio a los discípulos del Señor. Ese fue el caso de María. No le caía el 20. Y va y le da el anuncio a los discípulos. Vamos a ver cómo se encontraban los discípulos. Ya era el domingo, la mañana, muy temprano. Marcos 16:9.
Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? Ahí está otra vez el relato, a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, a sus discípulos, que ¿cómo estaban? Eso somos nosotros, definitivamente. O alguien se excluye de este grupo. Estaban tristes los que habían caminado con el Señor, estaban llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó, hermanos? Confusión. Estaban confundidos, no entendían, se olvidaron de las palabras de Jesús: yo volveré a ustedes, yo doy mi vida, la pongo por mí mismo, y yo mismo la vuelvo a tomar. Los seguidores del Señor Jesucristo olvidaron lo que al menos unas 3 o más ocasiones el Señor les dijo sobre su muerte y su resurrección. Otra vez estaban confundidos, con dudas, con miedo, tristes, escépticos, incrédulos a que Jesús había resucitado. Qué tremenda enseñanza, ¿no? Nuestro versículo, Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si tú crees, si tú confías en eso, hermanos, no deberíamos estar confundidos ni con dudas con las cosas cuando las cosas no van bien, cuando estamos pasando por momentos difíciles. ¿Qué pasaría si tienes un grave accidente o caes en una enfermedad que limita tus días de vida? ¿Qué pasaría? Para los que dicen, pues yo no sé cuántos años más me quedan, pero aquí estoy, pobre de mí. ¿Qué pasaría, mis hermanos? ¿Qué estás escuchando de Jesús? Gozoso deberías estar. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería tu exclamación? ¿Le dirías al Señor: Señor, estoy listo para conocerte? ¿O le dirías: estoy a punto de saber cómo eres, conocerte tal cual eres, Señor? ¿O estarías triste o enojado o frustrado o incluso amargado porque estoy enfermo, porque estoy en esta situación, por qué me voy a morir? Si creemos, esa es la palabra clave, que Jesús murió y resucitó, todo lo demás es pan comido para nuestro Señor, mis hermanos. Pero quiero irme hacia el final, porque ahora veamos la reacción de los discípulos, aquellos que caminaron con Él por poco más de 3 años y que no creyeron lo que antes nuestro Señor Jesús le había anunciado. Nueva Biblia de las Américas, si me ayudan con esa versión, porque me gusta la palabra que menciona aquí en esta versión. Lucas 24, 4 al 9, traducción NBLA. A continuación, que estando ellas perplejas, confundidas, no comprendían, no entendían lo que estaba sucediendo, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas, ¿cómo estaban? Aterrorizadas. E inclinando sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Qué hermoso. No está aquí, sino que ha resucitado. Y miren lo que le dicen, como casi como que le dan un bibliazo, ¿no? Acuérdense cómo les habló. No ignoren, ¿qué? Las palabras del Señor Jesucristo. Acuérdense cómo les hablaba, acuérdense cómo les enseñaba, acuérdense cómo les enseñó algo, el que está ahí parado.
Cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debería ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y todavía les recita las mismas palabras que Jesús les dijo. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresaron al sepulcro. Anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Mis hermanos, ¿cómo recuerdas tú la palabra de Dios en medio de los problemas? ¿Recuerdas sus promesas? No respondas, no es para responder. Porque muchos nos metemos en nuestros problemas y nos olvidamos de las promesas de Dios. Se dice que alguien contabilizó todas las veces que la palabra de Dios menciona el no temas. Dice que es 1 por día, dicen. ¿Usted lo cree? Y si no lo dice, aún así yo lo creo. Porque Dios tiene cuidado de mí todo el tiempo. Y de ti también. Y bueno, mis hermanos, y ya qué más les digo acerca de los que iban a camino de Emaús, quienes estaban confundidos. Ellos creían que el Señor iba a reinar físicamente en Israel. Confusión. La duda y la confusión muchas veces nos hace pensar y suponer de Dios cosas que no son, además de perder las esperanzas. Mis hermanos, hay muchísimo que estudiar de esto. Yo quiero concluir. No podemos decirnos seguidores de Cristo si no creemos en un tema tan fundamental como es la resurrección. Es una doctrina fundamental para los que han creído. Los que hemos creído y hacemos bien en aprender de ello. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Hermanos, escucha bien lo siguiente para que ya no estés triste. Si dudamos de alguien, es porque no le conocemos bien. ¿Sí o no? Cuando usted duda de alguien que se le presenta o que apenas conoció hace pocos días, no inmediatamente confía en esa persona porque no la conoce bien. Y si no le conocemos bien, no creemos en esa persona, ¿verdad? Si dudamos de Dios en el tiempo de las pruebas, mis hermanos, debo decirle que me temo que no conocen bien al Dios que tiene todo bajo control. Él tiene el control de la vida y de la muerte, solamente Él. La muerte, mis hermanos, que fue lo que estudiamos hoy, no debe ser una preocupación para los que somos hijos de Dios. ¿Me explico? No debe ser una preocupación para los que hemos creído en Él. Todos los días estamos expuestos, no sabemos, solamente Dios sabe el tiempo y la hora. Pero lo que sí podemos tener con seguridad es que si crees que Jesús resucitó, inmediatamente estaremos con Él en su presencia. Y si ni la muerte, hermanos, menos ninguna situación debe desestabilizar tu fe. Los tesalonicenses estaban siendo movidos a la desesperanza por la muerte de sus seres queridos, porque ya no iban a conocer al Señor. Nosotros, los que creemos, tenemos esperanza de vida aún después de la muerte de este cuerpo corrupto.
No debemos ser incrédulos al Dios que tiene todo bajo control. Romanos 14:8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién eres? Eres del Señor. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Rey? Póngase de pie, por favor. Quiero decirle esto último. La muerte fue vencida por nuestro maravilloso Salvador. Si morimos, no podrá retenernos, porque inmediatamente, en el último aliento de vida, estaremos presentes ante el Señor. Y si el Señor quiere que vivamos hasta que Él vuelva y levantarnos junto con Él en las nubes para recibirlo en el aire, ¿le digo algo? Si compró su bóveda en el recinto memorial, en lo que se va elevando, dígale: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No me puedes retener. La muerte, el peor enemigo del hombre, fue vencida y derrotada por nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso y vamos a cantarle, porque Él viene. Cantemos confiadamente que el Señor volverá y podremos verlo en su gloria y cuán bueno ha sido Él con nosotros. En la tumba
en casa estaremos por la eternidad. Si tú lo crees, ¿por qué no le das ese fuerte aplauso a nuestro Señor y Dios?